Muchos escritores produjeron de manera forzada sus obras, o buena parte de ellas, fuera del país. Las razones precisas de esta tradición nacional varían con las épocas, pero detrás de todas ellas está la violencia política o su amenaza. Sin embargo, aún siendo fuente de desgracias personales, el exilio es también un motivo de consagración de autores que desde lejos hicieron más profunda su relación con la Argentina. El exilio de Esteban Echeverría en Uruguay y el del polaco Witold Gombrowicz, que llegó a la Argentina a finales de la década del 30, son dos casos notables de destierro. En ellos pueden verse tanto el exilio del que se va como el del que llega a un país desconocido. Segundo Reyes dijo que la memoria es peor que Dios cuando pierde la paciencia. Mi vida, recibí tu carta a mediodía, justo antes de entrar al comedor, y ya te estoy contestando. Yo, en ambas oportunidades, vi correr por la nuca del chofer un hilito de sangre. Y desde este desarreglo comenzó para mí un continuo vivir. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos. Desde el sur, 200 años de literatura argentina. Desde 1840, el año en que Esteban Echeverría se exilió en Uruguay, la literatura argentina comenzó a tener la marca del destierro. Sarmiento, Alberdi, Cortázar, Antonio Di Benedetto, Juan Gelman, Héctor Tizón, Osvaldo Soriano. Las generaciones se suceden, dejando una lista extensa de nombres y desgracias. Bueno, uno podría pensar que el exilio de Echeverría fue premonitorio, porque después, en diferentes momentos de dictaduras en la Argentina, la gente se iba fuera del país y la literatura solía hacerse en parte fuera del país. En el año 66, por ejemplo, cuando sube Onganía, toda la Universidad Argentina queda fuera, igual que en la época de Echeverría, en el que las universidades se cierran. En ese momento hay una migración que creo que es constitutiva ya, esperemos que no para siempre, de la vida política en la Argentina. Amenazada por la AAA, Tununa Mercado se exilia en 1975 en México junto a su esposo, el escritor Noé Schitrick. De los recuerdos de esos años surge En estado de memoria, un libro de fragmentos sobre el exilio, publicado en 1990. Y cuando llegué a casa estaba desdoblada. Quería decir yo y decía ella, y rogaba que volvieran a unirme, que me restituyeran al casillero del que provenía. El exilio de Tununa Mercado, como el de tantos escritores argentinos del siglo XX, tiene su origen en 1841, el año en que Esteban Echeverría se muda a Uruguay desgastado por las persecuciones políticas de la época. En el momento de Echeverría, por ejemplo, él, el primer narrador llamado así de la literatura argentina, su obra fue producida muchísimo, como 30 años antes del momento en que apareció. Es decir, lo digo mejor, apareció 30 años después de haber sido concebida, cuando él ya había muerto, que es El Matadero. El Matadero cuenta la historia de un joven unitario que es torturado por los mazorqueros, la bestia salvaje que según Echeverría configuraban las fuerzas de Juan Manuel de Rosas. El Matadero es un texto de una fuerza
literaria inigualable en América Latina. Él hace un texto que podría llamarse del primer realismo argentino, o sea que también inauguraba algo virtualmente, porque eso se iba a vivir muchísimos años después. Dejamos atrás nuestros hogares, nuestra familia, nuestros amigos, pero en cambio vemos una perspectiva lejana, una esperanza que nos alienta y estimula, 1000 cosas nuevas que ocuparán, aunque momentáneamente, el vacío que ha dejado la ausencia de nuestras afecciones queridas. La emigración es la muerte. Morimos para nuestros allegados, morimos para la patria, puesto que nada podemos hacer por ellos. El exilio, como ocurre en el caso de Echeverría, casi siempre obedece a momentos históricos en los que se agita la amenaza de la violencia política. Pero la estadía de Gombrowicz en Argentina tiene características muy diferentes. Lo que es interesante es quizás la soledad literaria de Gombrowicz. Pero era también un viejo solitario que andaba de noche por ahí. Embarcado en un transatlántico que inauguraba su ruta con América en 1938, llega a Buenos Aires y advierte que Alemania ha invadido Polonia, su país. Su viaje de placer se convierte en exilio. Pero terminada la Segunda Guerra, decide no regresar a Polonia y aprovechar su temporada en Buenos Aires para explorar su literatura, en la que la inmadurez, que él cree ver mejor en América que en Europa, es uno de sus asuntos más importantes. Fue como si una gigantesca mano me hubiese tomado del cuello de la camisa para sacarme de Polonia y arrojarme a esta tierra perdida en el medio del océano, apenas un mes antes de la guerra. Mi destino era pasar mucho más, largos años en los bordes de Europa, lejos de sus capitales y lejos de sus aparatos literarios, escribiendo, como dicen hoy, en Polonia para los cajones del escritorio. Miren el mapa, sería difícil elegir mejor lugar que Buenos Aires. Uno lee esto y en el patetismo de la frase, que es bastante paródico y exagerado y hiperbólico, se le escapa de que ¿por qué su destino es estar lejos de las capitales literarias? ¿Por qué Buenos Aires es el mejor lugar para estar lejos de las capitales literarias? Ese sentimiento de lejanía con las capitales literarias le permite desarrollar sin prejuicios ni represiones sus ideas vanguardistas aplicadas a una literatura que él desea desacartonar. Lo que ocurre con la belleza física sucede también con la forma. Argentina es un país de forma precoz y fácil. No es posible ver aquí esos dolores. Usted dice conocerme y conocer mi obra. ¿Cuáles son los dolores fundamentales de Ferditurque? El dolor nacido de la limitación del hombre por el hombre. El dolor de los cultos. El dolor de los semicultos. Yo sentí que lo que le atrajo a Gombrowicz y que nosotros representábamos era algo que surgía informe, promisorio, potencialmente distinto a la Europa agónica. Él siempre decía que nosotros teníamos que ser nosotros, no imitar a los europeos. Alejado de la opulencia del lenguaje, Witold Gombrowicz encuentra en la pobreza de su español adquirido el material para ejercitar la crítica y la parodia.
Y entonces ahí dice, yo tengo un castellano de un niño de 7 años, es decir, de los años que él está acá, ¿no? Dice, y eso es una dieta pobre, pero quizá, dice, yo le recomendaría a todos los escritores someterse a una dieta pobre de otra lengua para ver qué queda de toda su hojarasca. Y entonces hace de la necesidad virtud, como se dice, y plantea su orfandad lingüística en la Argentina como un elemento que lo obliga a reducir cualquier cosa que fuera retórica y vamos a decir, redundante a lo mínimo. El argentino comienza su comida principal con embutidos varios que devora con pan. A continuación, se zampa un bistec frito en aceite. Y luego, a menudo, se echa al coleto un plato de lengua o callos. Para terminar, pedirá una compota de lata. Lo hará con displicencia y únicamente porque aún no se han inventado compotas de carne. No creo que quedarse en Argentina fuera para él algo, digamos, tan como él lo cuenta. Pienso que no era una cosa tan patética. Él mismo, creo que en uno de los prólogos a Ferdidur, que es la primera edición, dice que estaba desesperado, que aullaba por las calles, que no sé qué, que debajo de las mesas de los bares, y dice, no era tan así, no la pasaba tan mal. Creo que yo matizaría eso, o sea, que todas esas dramatizaciones de Gombrowicz hay que contrastarlas con sus obras, y él escribe acá una obra de una comicidad increíble que es Transatlántico, que es una gran fantochada sobre nosotros mismos, argentinos. ¡Genovés! ¡La berenjena con... Gombrowicz fue un extranjero al que le disgustaba el modo europeo con que la aristocracia local miraba a América. El hechizo que le producía la Argentina no estaba en los barrios del lujo, sino en la oscuridad de retiro y en la cultura joven de un país todavía sin forma. Gombrowicz hacía con Piñera, que era cubano, y un señor que murió que se llamaba Coldaroli, en la dirección de la casa Coldaroli, hacía 2 revistas opuestas. Aurora, revista de la Resistencia, y Victrola, revista de la Insistencia. Eran 2 revistas que se contradecían, ¿no? Y sacaban las 2 juntas. Bueno. ¿Acaso se puede exigir de Capdevila que sea Capdevila, cuando Capdevila, además de ser Capdevila, es también el doctor y profesor y poeta y por añadidura redactor de la prensa? Borges ya se ha vuelto demasiado borgiano y francamente Barletta nos resulta demasiado Barletta. Todo esto es monótono. Es cosa rara hasta qué punto el pueblo no se parece a su literatura. Ahí tenés la defensa de la cultura baja popular contra la cultura oficial. ¿Qué es la Argentina? ¿Es acaso una masa que no llega todavía a ser pastel? ¿Es sencillamente algo que no ha logrado definir del todo? ¿O es una protesta contra la mecanización del espíritu? Un gesto desdeñoso e irritado del hombre que rechaza la acumulación demasiado automática, la inteligencia demasiado inteligente, la belleza demasiado bella, la moralidad demasiado moral. En este clima, en esta constelación, podría surgir una protesta verdadera y creadora contra Europa. El exilio de Gombrowicz actúa en favor de su literatura y hasta de su vida. Se trata, si no de un exilio feliz, al menos sí de un exilio productivo, en el que descubre su pensamiento más profundo y su escritura más personal. Si uno piensa en el propio Echeverría, él trajo a la Argentina el romanticismo. Después las vanguardias argentinas se nutrieron de la literatura de ruptura europea. En 1825 viajó a Francia. Durante mi residencia en París y como desahogo a estudios más serios, me dediqué a leer algunos libros de literatura. Shakespeare, Schiller, Goethe y especialmente Byron me conmovieron profundamente y me revelaron un mundo nuevo.
Esas lecturas fueron el comienzo del romanticismo en el Río de la Plata y de la creación del Salón Literario en 1837, donde Echeverría participaba de reuniones literarias junto a otros escritores como Alberdi y Juan María Gutiérrez. Pero en 1938, el Salón Literario, que funcionaba en la librería de Marcos Sastre, fue clausurado por el gobierno de Rosas. Un hecho que de algún modo derivó en la mudanza de Echeverría, primero a Los Talas y luego a Uruguay. Echeverría, cuando se fue, al principio estuvo varios meses en Colonia y después se lo instó a ir a Montevideo. Fue Alberdi, su amigo, el que le dijo que se tenía que ir a Montevideo, y ahí él mantuvo contacto con sus pares, con intelectuales, con poetas. Ahí él pergeñó ideas que hacían a la vida de la Argentina. No fue un exilio estéril. Nunca dejó de pensar y de tener un pensamiento que era el que iba a formular a su regreso y el que iba a constituir un poco la fundación de las ideas en la Argentina. En 1846 publicó El Dogma Socialista, donde recuerda los viejos años del Salón Literario de Buenos Aires, en los que deseaba, como ahora, la democracia como tradición, como principio y como institución. ¿Qué significa, pues, para vosotros la patria? ¿Es acaso el terreno donde nacisteis? Pero entre vosotros hay correntinos, porteños, tucumanos, entrerrianos, y cada uno peleará por su pedazo de tierra. Además, el hombre no es una planta, y donde quiera que encuentra aire, respira y vive. La tierra es tierra en todas partes, y donde quiera que vayáis, hallaréis un pedazo que poder cultivar para alimentaros y otro para el descanso de nuestros huesos. A Esteban Echeverría lo conozco a través de un curso de historia, de literatura del siglo XIX. Y en realidad a propósito de tratar de investigar un poco acerca de la argentinidad, que era un tema que, como vengo de familia muy centroeuropea, nunca se discutía mucho el siglo XIX Argentina. Al instante entendí esta clara violencia que carga la argentinidad, que parece que siempre es nueva y todo el tiempo se reinventa. Tengo imágenes todavía del Facundo, así cuando entran el malón y se viene, o sea, como una cosa así que me dejó marcadísima. Y en mi obra enseguida empecé a volcar estos temas del campo. O sea, de hecho hice una muestra que se llamó Rancho Aparte, que está totalmente cargada de estos símbolos y de esta literatura, ¿no? Cada vez que me olvido por qué hay tanta violencia en la calle, retomo esta lectura. Y a la vez amo esta violencia, por eso amo este país y amo esta argentinidad. Siempre percibo, al trabajar en vidrio y el corte y la belleza y la sangre, me acuerdo de Echeverría. Pero detrás del sueño político que tardaba en cumplirse, Echeverría sufría el exilio como una enfermedad crónica. Esta maldita cabeza anda maleando hace año y medio y ahora me hace más falta que nunca. Porque como creo que me voy a despedir del mundo, me ha dado la manía de dejarle recuerdos. Estoy flaco como un esqueleto, o más bien espiritado, pero ando como viviente entre los vivientes.
Dicen por ahí que tengo talento y escribo como nadie, y lo que nadie por acá. Soncería. Yo tengo para mí que soy el más infeliz de los vivientes porque no tengo salud, ni esperanza, ni porvenir, y converso 100 veces al día con la muerte hace cerca de 2 años. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. El exilio, al que Echeverría describe como enfermedad crónica, es, mucho tiempo después, uno de los asuntos más importantes de la poética de Juan Gelman. Juan Gelman nació en Buenos Aires en 1930 y en 2007 recibió el Premio Cervantes a su obra. Reconocido como uno de los grandes poetas argentinos, se exilió en los años 70 y escribió poemas memorables sobre la experiencia del destierro. Cielo al revés. No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical, nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, los calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo, nos separan 2 mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche, duelen de noche bajo el sol. Bajo la lluvia ajena, notas al pie de una derrota. Juan Gelman. En 1976, los exilios regresaron y fueron masivos. Juan Martín, novelista argentino exiliado en Barcelona, fue uno de los escritores que debieron alejarse del país durante la última dictadura. Acá hay algunas fotos de aquel tiempo. En 1975 yo vivía todavía en Rosario, tenía una librería, la librería Signos. Era una librería que trabajaba con los estudiantes de letras y psicología de Rosario y escribía, vivía allá y escribía. Y en diciembre del 75, había sido un año complicado desde el punto de vista político, de la violencia en Rosario, etc. En diciembre del 75 recibí una amenaza de las 3A. De modo que decidí irme y me fui a Barcelona. Lo que era un tiempito y ver qué pasaba y qué sé yo, 1 o 2 años, bueno, se convirtieron en 9 años. Es duro irte y es duro volver. Cuando te das cuenta que estás escribiendo a 12, 13.000 kilómetros de distancia sobre una realidad, si es que escribí sobre la realidad que en aquel momento era como inexorable, que quedó muy, muy lejos, ¿no? En el exilio, Juan Martini escribió una novela sobre la memoria, composición de lugar, y otra más extensa sobre una ciudad en la que ocurren sucesos violentos en un clima de melancolía, la vida entera. Escrita acá, esa novela hubiera sido totalmente diferente. De hecho, yo conservo los capítulos que había comenzado a escribir, etc. O sea, se convirtió en una novela sobre la violencia argentina en los 60 y en los 70. El destierro, la expulsión y el recuerdo de lugares lejanos son elementos que persisten en muchas de sus páginas. Contame, ¿por qué volviste? La rusita se paró, recogió su bolso de lamé y se lo colgó de un hombro desnudo, salpicado de pecas.
En la calle, un marinero orinaba contra la pared de un conventillo y cantaba. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír El hecho desgraciado del destierro, según quien lo experimente, puede convertirse en una temporada de parálisis artística o en una fuente de creación inesperada. Antonio Di Benedetto, autor de Sama y Los Suicidas, entre otros, fue el precursor de un estilo excepcional que tuvo influencia sobre las generaciones posteriores. Se exilió en Estados Unidos en 1977 y murió en 1986, pocos meses después de su regreso a la Argentina. Su caso incluye el desarraigo forzado, pero también la tortura, a la que fue sometido en Mendoza y en la Unidad 9 de La Plata, donde además debió padecer, como era costumbre, simulacros de fusilamientos. Como en muchos otros casos, las razones de su sufrimiento nunca estuvieron claras. Creo nunca estaré seguro que fui encarcelado por algo que publiqué. Mi sufrimiento hubiese sido menor si alguna vez me hubieran dicho qué exactamente, pero no lo supe. Esta incertidumbre es la más horrorosa de las torturas. Antonio Di Benedetto. El exilio es tal cual lo dijo Echeverría, pareciera que no hubiese pasado el tiempo, aunque su visión es un poco catastrofista. Esa idea de que el exilio es tremendo, yo la he vivido bastante de cerca, pero después de varios años se va decantando esa llamada melancolía, esa tristeza que es estar lejos de la patria, y uno empieza a entender lo interesante que fue el corte y cómo en el regreso se recupera la posibilidad de una acción, la posibilidad de un pensamiento acerca del país. Echeverría es el fundador de un linaje de desterrados que continuó en Sarmiento, José Hernández, David Viñas, Tomás Eloy Martínez, Juan Gelman, Héctor Tizón y Osvaldo Soriano, entre muchos otros escritores argentinos obligados a irse al extranjero o a silenciosos exilios interiores. Es una tradición que terminó en 1983 y de cuyas experiencias han quedado algunos libros y el recuerdo de una desgracia.